Hay personas que están diciendo que la nueva Nissan Kicks e-Power es una porquería de vehículo y que no deberías de comprarlo porque su eficiencia es pésima. Hoy vamos a poner a prueba esta Nissan Kicks e-Power en ciudad para conocer cuál es su eficiencia real. Lanzamos una encuesta sobre la nueva Nissan Kicks e-Power y ustedes nos preguntaron. Antonio Arispe, ¿se puede usar en carretera en un viaje largo? Sí. ¿Hasta qué velocidad puede proporcionar su generador? Ok, vamos a ver un pedacito de la prueba de aceleración que hicimos hace poco. Vamos a poner el modo Sport a ver qué pasa. Y pata a fondo y empuja con contundencia. Y aquí sí se escucha un poco que el generador de combustión se revoluciona más allá de su rango promedio, pero jolines, voy a 150 o más kilómetros por hora, súper bien. Y la dirección electroasistida ayuda muchísimo para que aún arriba de los 120, 130 kilómetros por hora puedas andar con un control excepcional. Rodrigo Hernández nos pregunta, ¿qué ventaja tiene sobre un híbrido regular? Carnal, tú dime a mí. La principal diferencia entre un vehículo híbrido es que el motor eléctrico es el que impulsa 100% la rueda. El único. Mientras que el generador a combustión lo que hace es regenerar las baterías y con eso alimentar al motor eléctrico. Es correcto. Y por eso Kicks e-Power puede ser considerada como un vehículo eléctrico de rango extendido o como un híbrido en serie, no en paralelo, aunque yo sé que a la marca no le gusta que lo digan así, a la marca le gusta que le digan e-Power. Omar Lorenzo pregunta, hola Gonzalo, ¿qué puntos negativos le encuentras? El tablero me gustaría que fuera todo digital, o sea, si ya tengo pantalla de este lado, ¿por qué no me dieron pantalla acá? Me gustaría que todos los vidrios tuvieran función automática, porque aquí solo el vidrio del conductor es el que la tiene. Techo panorámico, esas son como las cosas que yo pediría, porque de lo demás está muy completa, carnal. Tiene un montón de seguridad, es muy cómoda, tiene una eficiencia increíble, buen desempeño, buena aceleración. Cyborg Tuber comenta, si ya dejó de ser lenta, ya que cuenta con apoyo electrónico. Supongo que se refiere a comparándola con la Kicks de combustión regular. Sí, ya dejó de ser lenta. El motor eléctrico le da un buen empujón. Claro que sí, ya que el motor eléctrico con el que cuenta Kicks e-Power nos entrega un torque de 207 libras-pie. Sí, este torque está a la par más de autos deportivos que de SUVs familiares. Así que sí tiene mucho torque, mucha fuerza para empujar. Para los que dicen que no agarramos semáforos porque no es prueba real, acabamos de pasar media hora en un semáforo con un autobús escolar lleno de plebes que están bailando al ritmo de la chona. Cristian Iván, ¿es cierto que en carretera pierde punch? Sobre todo en subidas y yendo cargando con la familia, su equipaje, por ende, volviéndose mucho menos eficiente, rayando la eficiencia de un motor a combustión común y corriente. Yo supongo que lo preguntas por los comentarios que han hecho otros probadores de autos al respecto. Lo único que te puedo decir, carnal, es que me consta directamente que algunos probadores de autos tienen un problema con la marca personal. No voy a dar más detalles porque este canal no es de chismes ni de controversias, nomás se los estoy diciendo como a mí me consta que es. ¿Esta o la nueva X-Trail? Yo solo te voy a preguntar, ¿me puedes decir precios de la nueva X-Trail? Aún no, esperen próximamente y se les va a avisar. Pero ya sabes cuánto va a costar la nueva X-Trail. Así es. ¿Me puedes decir si va a costar más o menos que esta? Un poco más. Un poco más. Entonces, por precio, yo me iría por Nissan Kicks e-Power porque me va a dar las ventajas de la tecnología. Pero por espacio y elegancia, me iría por la X-Trail. Uno más, por favor. La gente piensa que por ser un motor eléctrico tiene potencia infinita. Los motores eléctricos tienen igual, diferente potencia, creo yo, mi ignorancia. Potencia infinita no. Tienen más torque que un motor de combustión regular. Exactamente, es un motor eléctrico que te va a entregar todo el torque de inmediato y vas a sentir literal como un vehículo eléctrico 100%. Davicho R2 nos dice, si es enchufable, tienes la ventaja que no se necesita enchufar en una toma de electricidad. Así que puedes hacer viajes largos sin preocuparte de buscar estaciones eléctricas de recarga. Enrique Garay, aparte del costo del vehículo, ¿cuánto cuesta aproximadamente la instalación para poder cargarlo en tu casa? 0 pesos. Este vehículo tiene la ventaja que cuenta con su propio generador, por lo tanto no necesitas ninguna instalación especial en tu casa. Ansifresh Capgun, rendimiento combinado, ¿cuántos kilómetros da por litro? Ahorita nos está dando 15.7 kilómetros por litro reales en ciudad, lo cual es un rendimiento muy similar a lo de un Renault Kwid o un Mitsubishi Mirage G4. Entonces, que un SUV de este tamaño te dé en ciudad un rendimiento de un auto muy chiquitito, pero con todo este espacio, toda esta seguridad, eso está bastante bien. Y el rendimiento sin el aire acondicionado arroja aproximadamente 19 kilómetros por litro. José Ignacio Elston Gómez, ¿es híbrida o completamente eléctrica? No es híbrido y no es eléctrico, es
e-Power. Eso es lo que la marca quiere que todo el mundo repita. Y yo sé que a la marca no le va a gustar cuando diga esto. Técnicamente se puede considerar como un eléctrico de rango extendido o también como un híbrido en serie. Pero Nissan desea que todo el mundo aprenda el nombre de e-Power, así que es un e-Power. Mira, ya subimos a 17 kilómetros por litro. Vamos a recorrer varios kilómetros más para terminar de tener un dato fehaciente. Para los que no son de Sinaloa, la distancia que estamos recorriendo es el equivalente a recorrer de un extremo a otro Ciudad de México. Oye Gonzalo, ¿y tú que ya la has manejado anteriormente? ¿Cómo la sientes en temas de los interiores? ¿Qué tal te parece? Esa es una muy buena pregunta, carnal. Vamos a ver lo que opino. Lo primero que salta a la vista es la pantalla rediseñada. Me fascina lo que hizo Nissan. Le puso redondeadito las esquinas, hizo más grandes los botones. Otra cosa que me gusta es el aire acondicionado electrónico de una sola zona, pero aire acondicionado electrónico a fin de cuentas con perillas grandes para que no te equivoques. Acá abajo tenemos un puerto USB-A y un puerto USB-C. Materiales suaves al tacto en el tablero. Un poquito de piano black alrededor del infoentretenimiento. Eso está bien para mí. Mucho piano black acá. Y todos sabemos que el piano black se mancha, se ensucia con los dedos y esas cosas, o se raya con facilidad con las llaves. Arriba de mi cabeza hay todo este espacio. Yo mido 1,76 m. El asiento tiene ajuste de altura, pero es manual, no es un ajuste de altura eléctrico. Timón o volante con ajuste telescópico, así como altura. Hay cosas que me gustaría que fueran distintas, pero en general no me quejo. Además que la cajuela es amplísima. Tengo que reconocer que aunque no es perfecta, no está nada mal. Seguimos circulando y 16.7 kilómetros por litro hasta el momento. Con aire acondicionado, 3 a bordo. Hay quienes van a decir, pero estás a nivel del mar. Pues sí, pero en un eléctrico como Nissan Kicks e-Power no importa tanto la altura. Sabemos que Kicks e-Power es muy segura, pero ¿a ti qué te parece en cuanto a la seguridad? Sí, 6 bolsas de aire, ABS, BD, BA, frenos de disco con las 4 ruedas, todo eso está muy bien, pero mi característica favorita es el sistema avanzado de radares y sensores. Nissan Intelligent Mobility. Eso, con el frenado autónomo. De hecho, hicimos esa prueba y te invito a que vayamos a verla. Ahí te voy, carnal. Ay, Dios, me da cosa, me da cosa, me da cosa, me da cosa, me da cosa. ¡Ay, sí se frenó solitita! Entonces le voy a dar a 100. Ahí te voy. Uy, me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, no me lo voy a llevar. Se detiene. Prueba superada. ¿Cómo la ves? ¿Así o más chido? Que pueda detectar un peatón y detenerse. Es increíble cómo el vehículo te está ayudando a que un accidente sea o menor o que se impida por completo. Para ser el SUV eléctrico más barato que te puedes comprar el día de hoy, que ya incluya estas asistencias, está bastante bien por su precio. Hay una duda que yo tengo. ¿Qué rayos es el Nissan Connect Service? Es un servicio de telemetría con el cual vas a poder monitorear y revisar todas las configuraciones de tu vehículo desde tu smartphone. Puedes checar la presión de tus llantas, puedes checar cuándo se te agendó tu cita de servicio, puedes checar alertas de movimiento, puedes encender también el motor de manera remota. ¿Desde el teléfono? Exactamente, todo lo puedes ver y monitorear desde tu celular, además que también puedes bloquear y desbloquear las puertas. Cada vez vamos a ver más estas cosas en los autos. Oye, y por cierto, Gonzalo, ¿cómo vamos con la eficiencia? Pues mira, estamos agarrando otra vez más semáforos, pero ya vamos en 19.720 kilómetros por litro, con buenos hábitos de manejo. Pero sí estamos de acuerdo, Gonzalo, que el tráfico de aquí de Mazatlán no es el mismo tráfico infernal de la Ciudad de México. Sí, es correcto. Aún así, hay personas que ya tienen una Kicks e-Power en Ciudad de México y han reportado también buenos rendimientos de combustible, porque la ventaja es que si estás en tráfico muy pesado, cuando no se mueve, los sistemas del auto están operando solo con la energía de la batería, ayudándote a que no consumas tanto combustible. La función más chida para esto es el modo braking o la conducción casi con un solo pedal. Al soltar el acelerador entra el freno regenerativo y con eso hace que se regenere la energía y hace casi alto total. Este modo te ayuda a recuperar energía sin que tengas que estar pisando el freno y es mucho más cómodo, la verdad. Tan es así que es el modo en el que venimos aquí. Aquí se ve la letra B de modo braking y por eso hemos logrado 21.5 kilómetros por litro. Además estoy viendo que aquí abajo hay una cosita que dice EV, de modo EV, no sé para qué sirva. Este botón que dice EV es para activar el modo EV o modo vehículo eléctrico. Electric Vehicle por sus siglas en inglés. Lo que sucede es que deja de funcionar el generador a combustión y ya solamente estaría trabajando el motor eléctrico impulsado únicamente con la energía de las baterías. Es correcto. Esto lo hace sumamente silencioso y furtiva. Hasta el momento reales nos está dando 20.7 kilómetros por litro en ciudad, 3 a bordo, una distancia equivalente a cruzar Ciudad de México de un extremo a otro con aire acondicionado encendido, mi gente. ¿Qué más me falta, carnal? ¿Qué te parece si mostramos el 0 a 100? Vamos a checarlo.
Vamos a poner aquí modo Sport. 3, 2, no hay nada que precargar porque es un vehículo eléctrico. Aceleración, ahí está. Salida fuerte, ahí. A la mitad del power es cuando ya se siente el torque contundente. Ya llegamos a los 100 km por hora. 2 a bordo. Entra la regeneración a la hora de tomar la curva. El peso bien distribuido en el vehículo permite tomar estas curvas cerradas a más de 100 km por hora con una estabilidad inusualmente buena.